Explicar la realidad en el momento explicativo significa explicarla situacionalmente, distinguiendo siempre quién explica y tratando de reconocer las existencias de las otras explicaciones. Segundo, explicar la realidad significa seleccionar problemas, y seleccionar problemas es necesariamente una selección situacional. Los problemas son siempre relativos a la ideología del actor, a los intereses de un actor, a las perspectivas situacionales de un actor. Tercero, explicar en el momento explicativo significa tener criterios para seleccionar los problemas. ¿Con qué criterios seleccionamos? El valor político de los problemas, el tipo de recursos que exigen la solución de los problemas, más recursos políticos, más recursos económicos, etcétera, y cuáles son mis disponibilidades de recursos. Tercero, exige distinguir el impacto en el tiempo de la solución de los problemas en relación al periodo del dirigente para lograr la continuidad del proceso de cambio. Hay problemas cuya solución puede tomar 15 o 20 años, que están fuera de un periodo presidencial, por ejemplo, o hay problemas que se pueden solucionar en meses. El plan tiene que dosificar estos tipos de problemas. Y cuarto, y con esto termino, necesariamente, si uno empieza analizando problema por problema, tiene que analizar la consistencia de la selección que hemos hecho y de las relaciones de unos problemas con otros. Y eso implica hacer una especie de flujograma situacional de síntesis, donde en el vector de definición de ese flujograma situacional de síntesis está la tipificación del grupo de problemas que hemos seleccionado para enfrentar con el plan. De esta tarde es entonces el momento normativo. ¿Cuál es el propósito de este momento normativo? ¿Qué rol cumple? Cumple el propósito de diseñar para actuar. Hace una primera mediación entre el conocimiento de la realidad y el cálculo de diseño para actuar. Naturalmente, la complejidad de esta mediación depende de la naturaleza de los problemas. Y en este sentido es especialmente útil la distinción entre problemas bien estructurados y generalmente, por eso mismo, bien conocidos, problemas semiestructurados y problemas inestructurados. La distinción esencial entre unos y otros reside en que frente a los problemas bien estructurados, nosotros podemos tener discrepancias respecto a su explicación, y siempre las habrá según sean las teorías, la ideología, la posición desde la cual enfrentemos esos problemas. Pero siempre podremos construir un modelo explicativo del problema
completo, es decir, podemos enumerar las variables que entran en la explicación del problema. Aún más, si un problema es bien estructurado y además es persistente y reiterado en la realidad, ese problema a veces casi no merece nuestra atención explicativa, sino que en forma seminormatizada pasa en el proceso de dirección, planificación y gerencia a ser enfrentado bajo ciertas normas. Ya sabemos cómo enfrentar ese problema, ya sabemos cómo está explicado y en consecuencia no aplicamos ni juicio analítico ni juicio estratégico para enfrentarlo. Pero esos son la minoría de los problemas y generalmente los problemas bien estructurados se corresponden con problemas de menor valor político. Los problemas más importantes para el plan, aquellos que tienen más carácter estratégico, generalmente son problemas semiestructurados o inestructurados, es decir, problemas que no conocemos bien, problemas que generalmente no son repetitivos, pueden ser reiterativos, pero siempre de alguna forma nueva, y no tenemos la capacidad de enumerar exhaustivamente las variables que entran en su gestación. Podemos conocerlos solo parcialmente, y eso es lo que determina un modelo semiestructurado, o podemos conocer casi nada de él, y eso es lo que crea la existencia de los problemas inestructurados. En ambos casos, de los problemas semiestructurados o de los inestructurados, en el proceso desde el conocimiento de la realidad hasta el diseño de una operación para enfrentarlo, el actor que planifica o el dirigente pasa por un periodo más o menos prolongado de irresolución o de confusión. Es decir, no sabemos bien cómo plantear el problema. No podemos hacer el paso directo, conocer, plantear el problema. La gran dificultad con los problemas semiestructurados o los problemas inestructurados es que no sabemos plantearlos bien. Y lógicamente ello influye en nuestra enorme dificultad para explicarlos. De manera que la complejidad del momento normativo depende de la naturaleza de estos problemas. Ahora bien, habíamos dicho desde el principio que los momentos no son etapas y por consiguiente en el momento normativo continuamos explicando, así como en el momento explicativo, en alguna forma para identificar los problemas tuvimos que tener algún preconcepto sobre cómo debe ser la realidad. Estamos pues entonces en la interacción entre el momento 1 y el momento 2, donde ninguno de ellos está claramente antes que el otro, sino que más bien hay una interacción dialéctica entre esos dos momentos, ¿no? Y teniendo en cuenta esa interacción, vamos entonces a analizar ahora en forma muy sucinta, en no más de una hora, cómo es que podemos llegar a diseñar cómo debería ser la realidad y las operaciones para que la situación cambie y se aproxime al debe ser que hemos elegido. El primer paso que normalmente aborda un actor social es configurar en forma relativamente nebulosa todavía ese debe ser. A esa conformación nebulosa de cómo debe ser la realidad, nosotros la estamos llamando allí programa. En algunos casos, exactamente ese concepto coincide con el programa electoral, si estamos hablando de la conducción de un país, ¿no? El programa electoral se caracteriza justamente por señalar una situación de llegada, que allí está puesta como situación objetivo, a partir de una situación inicial, pero no hay una conformación precisa de los medios que vamos a utilizar, de la intensidad de esos medios, de la complejidad que tienen esos medios, y mucho menos de todas las precisiones que exige un plan,
con respecto al tipo de recursos, proyectos y operaciones que vamos a emplear para intentar alterar la situación inicial y alcanzar la situación objetivo. Como una mera simbología, nosotros usamos esta expresión, con este signo. En este lado colocamos el tipo de acciones, operaciones, el tipo de intervención que va a realizar el dirigente sobre la realidad. Aquí colocamos la realidad explicada por él. Y esta flecha indica el tipo de resultado que ese actor espera en términos de una situación. A eso es lo que estamos llamando situación objetivo. Lógicamente, entre la situación inicial y la situación objetivo, hay un cambio en el vector de definición de los problemas. Eso es lo que exactamente conlleva todas las otras implicaciones de cambio entre la situación inicial y la situación objetivo. Del momento 1 traemos esa selección de problemas y ese análisis de los problemas. Y el primer paso entonces en este diseño normativo es este programa que aún no precisa bien cómo es que vamos a resolver el problema del cambio situacional. Lógicamente, lo mismo hacen nuestros oponentes o nuestros potenciales aliados. El otro también está explicando la realidad, está seleccionando problemas que solo tienen intersecciones con los nuestros y que pueden ser conflictivos con los nuestros, y también está diseñando su programa. De manera que tendremos en esta primera instancia del diseño programas que son conflictivos. El segundo paso en esta conformación del diseño es pasar de lo que allí estamos llamando programa a esta categoría que se designa allí con el nombre programa direccional, cuya diferencia con la anterior es que hemos sido capaces de identificar los proyectos de acción que vamos a emprender como actos de intervención sobre la realidad para alterar o desatar una cadena de cambios que conduzca a la situación objetivo. Esa potencialidad de cambio que tienen los proyectos que vamos a aplicar a la situación inicial se van a dar en términos de escenarios distintos, porque existe una incertidumbre fuerte en el sistema social real, y en términos de probabilidades de alcanzar determinados resultados, porque tampoco sabemos muy bien cuál es el impacto de estos proyectos de acción sobre la situación concreta. De manera que esa es una relación aproximada, condicionada por escenarios y probabilística, que tiene muchos condicionamientos escondidos. Cuando ustedes lean el libro más grueso, allí está tratado eso con mucho más detalle, ¿no es cierto? Hay toda una serie de condicionantes que están escondidos detrás de esta relación de implicancia que hay en el sentido de aplicar proyectos sobre una realidad y producir determinados resultados en términos de cambio situacional. Asumamos que en el momento explicativo hemos hecho las siguientes cosas. Hemos analizado, primero que todo hemos aplicado criterios explícitos para la selección de los problemas. Segundo, hemos intentado verificar la corrección de esos criterios en una explicación situacional de síntesis, el concepto que aquí estamos llamando macroproblema, ver la realidad como un gran macroproblema que es capaz de generar el archivo de problemas del plan, para ver qué coherencia tiene ese archivo de problemas del plan y cómo unos problemas se condicionan a otros. Los problemas conforman también un sistema interrelacionado, no son independientes unos de otros. Y tercero, hemos analizado problema por problema. Hemos hecho una explicación situacional problema por problema. Hemos sido capaces de definir los vectores de definición de cada problema. Hemos precisado, si se trata de problemas bien estructurados, hemos precisado los nudos explicativos
de cada problema en cada plano situacional, en el espacio situacional, en el espacio del problema en que lo estemos analizando. Y hemos hecho un análisis de sensibilidad de cada nudo explicativo en términos de su impacto sobre el vector de definición del problema, para poder jerarquizar los nudos explicativos. Y mediante ese análisis de sensibilidad hemos seleccionado un conjunto de nudos que se llamamos nudos críticos en la explicación del problema. Y esos nudos críticos van a ser la base sobre la cual nosotros vamos a definir los proyectos de acción. En esa forma, entonces, hemos podido identificar este conjunto de proyectos de acción que ahora vamos a aplicar sobre la situación inicial, analizando la realidad como un gran macro problema que es capaz de explicar la generación del archivo de problemas del plano. Y entonces, para cada problema del plano, o para conjuntos de problemas de este archivo, habrá algún diseño de proyectos de acción para enfrentarlos. Veremos inmediatamente después cómo diseñamos esos proyectos de acción, con qué tipo de análisis, con qué tipo de técnicas, ¿no? Al haber identificado los proyectos de acción, ahora esta relación que antes era un mero programa, ambiguo todavía, ha dado un paso adelante aproximándose a la categoría de plan, porque ahora tenemos la relación acciones de intervención, situación inicial, situación objetivo, en distintos escenarios bajo ciertas probabilidades. Si colocamos esta expresión en una forma más entendible para nosotros, podemos concebir entonces esta matriz, que es la matriz, si acaso aquí ustedes se olvidan que están las operaciones, si colocan los proyectos de acción, que es la categoría más agregada que usa la planificación situacional a nivel comunicacional, no operacional, ustedes tendrían el primer instrumento de trabajo en el momento normativo. Tendrían un listado de problemas, el archivo de problemas del plan, y tendrían los proyectos de acción que enfrentarían esos problemas. Y esa matriz les diría de inmediato que un proyecto de acción afecta a varios problemas y afecta a algunos problemas positivamente, en el sentido de cambiar su BDP favorablemente en relación a la situación objetivo, pero puede tener impacto negativo sobre otros problemas. Eso no es nada más que la expresión del proceso de intercambio de problemas. Cada vez que enfrentamos un problema, cambiamos con signo positivo los BDP de algunos problemas, pero afectamos negativamente los BDP de otros problemas. Pero si eso da un balance negativo, la solución es peor que la enfermedad, ¿no es cierto? El proceso de intercambio de problemas tiene que dar un balance favorable, en el sentido de que los problemas que generamos con los proyectos de acción que van a enfrentar los problemas tienen que ser de mayor valor que los problemas que genera el impacto de los proyectos de acción sobre el mismo problema y sobre otros problemas. La matriz proyectos de acción problemas entonces nos va a indicar todas esas relaciones. ¿Cuántos problemas están relacionados con un proyecto de acción? ¿Cuántos proyectos de acción están relacionados con un mismo problema? ¿Y qué tipo de impacto en principio tienen sobre los distintos problemas si se aplican sobre la situación inicial los distintos proyectos de acción? Pero el concepto de proyecto de acción en la planificación situacional se usa solo a nivel de síntesis comunicacional. No es una categoría que tenga capacidad operacional. Ahora, ¿por qué es importante tener alguna categoría que sea de síntesis comunicacional? Bueno, porque expresa muy claramente el contenido direccional del plan, al cual vamos a aludir inmediatamente más adelante, si somos capaces de decir
estos 10 proyectos de acción, y los enumero, vamos a enfrentar estos 15 problemas. Es una gran síntesis del plan, lo que permite un debate sobre él y que permite que las distintas fuerzas sociales fijen posición sobre él. Y se renueve entonces el examen de los criterios por los cuales hemos incluido determinados problemas y hemos dejado fuera determinados otros problemas. O el debate sobre por qué hemos conformado determinados proyectos de acción de determinada manera y no de otra. ¿No es cierto? El hecho de disponer de un instrumento de síntesis permite fluidamente el examen de la propuesta global direccional del plan. Pero el plan además tiene que cumplir una tarea operacional concreta. Tiene que tener un diseño que permita su ejecución práctica y tiene que tener un diseño que permita una distribución de responsabilidades organizativas. Y eso exige que el concepto de proyecto de acción tenga que ser desagregado en otras categorías, que es de la esencia de la idea de el plan modular. Recuerdan ustedes que estábamos trabajando con dos tipos de módulos. Módulos explicativos que son problemas, y aquí lo estamos viendo que hablamos de un macro problema. El macro problema los desglosamos en los problemas del plan, que son el archivo del plan. Los problemas se pueden desagregar en subproblemas, etcétera, etcétera. Y esto es sin perjuicio de otras clasificaciones. Pueden haber junto a eso problemas de alcance nacional, problemas de alcance estatal, problemas de alcance municipal, y además pues otros ejes multidimensionales en la taxonomía de problemas. Podemos hablar de problemas intermedios, problemas terminales del sistema social, o problemas en distintos ámbitos, problemas en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, la agricultura, la energía, el transporte, etcétera, ¿no? Bien, con el mismo criterio, los módulos de acción también tienen que cumplir el criterio recursivo, por el cual siempre hay alguna forma de desagregar el todo anterior. El primer nivel de agregación es este concepto de proyecto de acción, que solo tiene un sentido comunicacional y de coherencia global en la metodología de la planificación situacional. Pero los proyectos de acción nosotros los desagregamos en operaciones, y de hecho trabajamos fundamentalmente con esta matriz que está puesta acá, la matriz operaciones, problemas. Y en los casilleros de esta matriz lo que hay son los nudos críticos de los problemas, que son afectados por cada operación. Por ejemplo, en esta matriz está indicando que la operación 1, respecto al problema 1, está afectando el nudo crítico 1 y el nudo crítico 2. ¿De dónde vienen estos nudos críticos? De los flujogramas situacionales que hemos hecho problema por problema, que lo estamos agregando en esta matriz porque estamos poniendo todos los problemas juntos. En consecuencia van a aparecer las siguientes cosas en esta matriz. Primero, operaciones que afectan a varios problemas. Segundo, nudos críticos, y esto es muy importante para ciertas cosas que van a ver después, nudos críticos que son comunes a varios problemas. Y en consecuencia, cuando haya alguna operación que está afectando, o que está afectando a un conjunto de nudos críticos que es común a varios subproblemas, tenemos un indicio muy fuerte de que ese es un problema muy importante para el plan. Y que no lo podemos tratar igual que alguna otra operación que está afectando solo a uno o dos problemas, ¿no? Bien, tenemos aquí entonces una lógica de construcción del diseño normativo. La lógica es la siguiente: todo acto de intervención está fundado en la intención de cambiar las características del nudo, de algún nudo explicativo de algún problema. O sea, no hago como en la planificación tradicional, en la cual generalmente diagnostico asistemáticamente, no distingo el concepto de espacio porque no trabajo con problemas, no mapeo en los planos situacionales, si sean flujo, acumulaciones o reglas básicas, las explicaciones, sino que generalmente acepto la explicación que yo creo que se corresponde con la realidad y generalmente no la debato mucho. Y sobre la base de esa explicación, en una forma directa, no bien explícita, yo diseño una política o diseño un programa o diseño una actividad. Pero si yo
enfrento a ese diseñador con una serie de preguntas, él no va a estar muy cómodo para responderme, ¿y por qué diseñó esa operación y no otra? ¿Por qué usted está atacando este problema por esta vía, en buenas cuentas, por este nudo crítico, y no por este otro que parece más importante? ¿Por qué solo usted está paliando los efectos de este problema en este plano y no está atacando el problema en este otro plano? ¿No es cierto? Todas esas preguntas y respuestas quedan en el aire si acaso yo no he tenido una forma sistemática de analizar los problemas y una forma sistemática de fundamentar el diseño de las operaciones del plan. Esta matriz ya está marcando claramente la direccionalidad del plan. ¿A dónde queremos ir con este plan? ¿No? Y los criterios por los cuales se está marcando la direccionalidad son estos. Por el tipo de selección de problemas que hemos hecho, por el tipo de medios y recursos que estamos empleando, o sea, por la forma en que hemos diseñado los proyectos de acción y las operaciones, por las fuerzas sociales y población que es beneficiada y afectada por estos proyectos de acción y estas operaciones, y por los resultados probables que esperamos de la aplicación de esos proyectos de acción y de esas operaciones. Lógicamente, la direccionalidad queda marcada en cuanto a selección de problemas en función del criterio de valor del problema para los